Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es: la fe involucra el creer y el hablar. El texto bíblico se halla en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Y dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, como está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El apóstol Pablo es el que escribe en esta carta de Corintios, y él les habla a los creyentes respecto a la fe, y les dice lo siguiente: pero teniendo el mismo espíritu de fe. Habla de tener la fe. No es algo que lo vamos a obtener, sino algo que ya lo tenemos. Por eso está afirmando Pablo cuando dice: teniendo el mismo espíritu de fe. Les habla a la congregación, a los creyentes de Corintios, y les dice: tenemos el mismo espíritu de fe. Y añade a esto: creí, por lo cual hablé. Pablo está diciendo que la fe involucra el creer y el hablar. Dice: creí, por lo cual hablé. Y después se dirige a la congregación y les dice: nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Fueron estas palabras del apóstol Pablo que no hacen sino señalar que la fe involucra el creer y el hablar. No puede haber una fe muda. La fe siempre está hablando. La fe es el instrumento que Dios nos ha dado para poder ver una realidad espiritual. La realidad espiritual que tiene que ver con la obra de Cristo. Estamos hablando de un aspecto espiritual. No estamos hablando de nuestros sentidos naturales. La fe te conecta con este mundo espiritual. Dios te ha dado esa fe. La fe es un fruto del Espíritu. Cuando la carta de Gálatas, capítulo 5, habla más el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Señala que la fe es un fruto del Espíritu. No es algo que nosotros lo podemos obtener, sino que ya lo tenemos. Por eso es que Pablo dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe. O sea, tenemos ya el espíritu de fe. Porque la fe está en nuestro espíritu. Es un fruto del Espíritu Santo. Y nosotros ya tenemos la fe. Lo que sí nos permite este fruto es entrar a este ámbito espiritual y ver lo que Cristo Jesús hizo a través de su obra en la cruz. ¿Qué es lo que Él ganó a través de su sacrificio? La fe está viendo el perdón de todos nuestros pecados. La fe está viendo la justicia que nos fue impartida. La fe está viendo cómo hemos sido colocados en Cristo. La fe está viendo que somos aceptos en el amado. La fe está viendo cómo Dios nos ha declarado hijos suyos. La fe está viendo cómo la vida de Cristo nos ha sido impartida a cada uno de nosotros. Eso es lo que está viendo la fe. Y decimos que la fe es como un instrumento que entra a este ámbito espiritual y ve todo lo que Cristo Jesús ha logrado a través de su sacrificio. Pablo está mencionando, dice que tenemos este espíritu de fe y señala que esta fe involucra el creer. O sea, no puede haber una fe sin creer. La fe tiene que ver con nuestro creer. Creer en la persona de Jesús. Creer en todo lo que en la cruz declaró consumado es. ¿Qué es lo que Él ha logrado a través de su sacrificio? La fe ve el amor de Dios, pero no se queda solamente en el creer, sino que esta fe tiene una voz, y esta voz es la que permite conectar la parte espiritual, que es interna, o esta realidad espiritual, con la realidad natural o física. Lo que hay en esta dimensión espiritual o interna
La confesión lo que hace es manifestar esta realidad. La confiesa, habla o dice lo que hay en esta realidad espiritual. La confesión no está al lado de la fe como algo opcional. Está dentro de su funcionamiento. La confesión no está al lado de la fe, está dentro de la fe. Las creencias están dentro de la fe. La confesión no es algo opcional. No puede haber una fe muda. No puede haber una fe que no se declare, que no hable. La fe siempre habla. Habla porque revela la obra de Cristo. Revela realmente lo que creemos, lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en este ámbito espiritual. Si hay fe, habrá declaración. Si no hay declaración, la fe no está conectando lo invisible con lo visible. Entonces siempre tiene que haber declaración, siempre tiene que la fe hablar. La fe bíblica habla. Y por eso es que Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Toda la confesión apostólica, vemos que Pedro le dice a un cojo de nacimiento, levántate y anda. Y claro, ¿sobre qué creencias Pedro declaró estas palabras? ¿Por qué Pedro dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda? Pedro declaró estas palabras porque él creía, primero, que la obra de Cristo era suficiente. En esa obra Dios ya había suministrado la sanidad. Él creía que Dios también le había dado autoridad. Por eso es que puso las manos sobre este cojo de nacimiento y le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces hay una conexión entre lo que creemos y lo que declaramos. Siempre andan juntos lo que creemos y lo que hablamos, no están separados. Estamos viendo de cómo Pedro, para declarar sanidad a este cojo de nacimiento, él vio la obra de Cristo. Él vio que la obra de Cristo era única y suficiente para poder declarar la sanidad sobre este cojo de nacimiento. Él vio que en esa obra de Cristo Dios ya había suministrado la sanidad. No estaba viendo Pedro algo como que Dios recién lo iba a hacer. Pedro estaba viendo que Cristo ya lo había hecho, ya lo hizo. Jesús, en esa obra de la cruz, Dios ya nos había suministrado, Dios ya nos había dado la sanidad. Entonces, eso es lo que vio, Pedro. Por eso es que en esa confianza, en esa seguridad es que le declaró a este cojo de nacimiento estas palabras, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se levantó enseguida ese hombre, que era cojo de nacimiento. Y vemos cómo ya la confesión apostólica empieza no solamente a expresar esta fe, no solamente creyendo, sino que esa creencia lo tuvo que poner en su boca. Los primeros creyentes hablaron lo que creyeron. Hoy en día muchas congregaciones hablan que no hay que declarar, no hay que hablar, no hay que confesar. Y mire que Pablo está diciendo, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces tenemos que hablar. Tú tienes que aprender, si eres creyente, tienes que aprender que tu fe no solamente involucra tu creer, sino que también involucra el hablar. Pablo, ahí en la misma carta de 2 de Corintios dice, por fe andamos, no por vista. O sea que todos los creyentes, todos los hijos de Dios, no solamente creemos las promesas de Dios, no solamente vemos la obra de Cristo, no solamente vemos la expresión de este consumado es,
sino que lo hablamos. Y es un hablar diario, es un andar y estar hablando lo que la obra de Cristo ha significado para nosotros, la iglesia, para nosotros los creyentes. Y empiezas a declarar y a decir, soy justicia de Dios en Cristo, soy el amado de Dios. Y empiezas a declarar, por la llaga de Cristo estoy completamente sano, por la llaga de Cristo estoy completamente sano. No puede haber una fe muda. Pablo dice, creí, por lo cual hablé, y eso es lo que tienes que hacer en tu vida diaria, estar hablando la palabra, estar declarándola día a día. La confesión no es algo opcional, no puedes decir, no, a ver, elijo hablar, no, es parte de la fe. La fe involucra creer y hablar. Tú tienes que estar hablando cada día la palabra, cada día. Si se presenta un síntoma en tu cuerpo de alguna enfermedad, tú tienes que declarar la palabra, por la llaga de Cristo estoy completamente sano, por la llaga de Cristo, desde mis cabellos hasta la planta de mis pies, todo está sano mis riñones, mis pulmones, mi hígado, mi vesícula, mis páncreas, todo, mi visión, audición, todo está sano. Eso es andar en fe. Y Pablo está diciendo, por fe andamos, no por vista. Es un día a día, hermanos. Un día a día tú agarras la palabra. Y mire que hay algo importante en esto también que debemos entender, que no eres tú el que habla. ¿Cómo es esto? Es la acción del Espíritu de Dios que habita en ti. Y Él es el que permite que tú puedas poner en tu boca la palabra de Dios. La palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo, aquí vemos que están juntas. Cuando tú tienes la palabra de Dios y crees en esa palabra, permites la acción del Espíritu Santo. Y lo que hace el Espíritu Santo es hablar. Y este hablar se expresa a través de nuestra confesión, a través de la declaración, a través de lo que dices. Lo que te mueve declarar la palabra de Dios es la acción del Espíritu de Dios en tu vida. Por eso es que hay expresiones en el Evangelio que dice, abre tu boca y yo hablaré por ti. ¿Y quién es el que habla realmente? Es el Espíritu Santo. En los Evangelios mismos dicen que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces no es una acción tuya. La fuente de esta declaración o de lo que tú hablas no eres tú, es la acción del mismo Espíritu de Dios en tu vida. Pero tú dirás, ¿y dónde participo yo? El Evangelio dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hay una fusión, una unidad. Y en esta unidad ya nos hemos hecho, Corintios dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hay una unidad. Es la misma presencia de Dios ahora en tu vida. Él es el que está hablando a través de ti. No eres tú. Es la acción del Espíritu de Dios en tu vida. ¿Y por qué se da esto? Porque tienes la palabra de Dios. Porque tienes palabra de Dios y eso permite la acción del Espíritu Santo. Ahora, si usted carece de la palabra de Dios, si usted no tiene palabra de Dios, entonces no permitirá la acción del Espíritu Santo en su vida. Pero esto nos lleva a otras conclusiones. Si tú no tienes palabra de Dios, entonces no has nacido de nuevo. Porque la carta de Romanos en el capítulo 8 dice, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se articula con la palabra, no están separados. Así como el creer y el hablar no están separados tampoco. Y de igual manera la palabra y el Espíritu no están separados. Ambos interactúan. Ambos, el creer y el hablar, el Espíritu y la palabra están siempre juntos. La confesión apostólica, todos los creyentes de la primera iglesia, las acciones o experiencias, cómo han sido guiados, todo está en el relato del libro de Hechos de los Apóstoles. Y ahí vemos
como Pedro pone sus manos sobre el cojo de nacimiento y le dice levántate y anda, pero un Pedro que había mirado la obra de Cristo, un Pedro que sabía que la sangre de Cristo que había sido derramada, en esa sangre ya Dios había suministrado la sanidad, un Esteban que en su discurso a los religiosos de ese tiempo, él empieza a hablar acerca de la obra de Cristo. Él no solamente creía en las promesas del Salvador, en lo que Cristo Jesús había realizado a través de su obra, sino que él lo declaró. Y toda la confesión apostólica era un hablar. La fe involucraba no solamente sus creencias, sino que ellos hablaban, y hablaban siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y es así, el creyente, un hijo de Dios, realmente su fe mira esta obra de Cristo, la cree, pero también lo habla, o sea, lo pone en su boca, la declara. El apóstol Pablo, ya en las cartas a los romanos, él hace mención respecto a la justicia de la ley. Dice en Romanos 10:5, la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El apóstol Pablo está declarando aquí a través de esta carta a los romanos acerca de la justicia de la ley. Versículos siguientes dice, en el versículo 8 dice la justicia que es por la fe. Entonces habla acerca de la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Y respecto a la justicia que es por la ley dice lo siguiente, dice Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y Pablo está tomando un versículo que se hallaba en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio señalaba estas mismas palabras, dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pablo está mirando que en el antiguo pacto el hombre tenía que obedecer, el hombre tenía que hacer. ¿Hacer qué? Todo lo que la exigencia de la ley pedía. No matarás, no mentirás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre. Todas esas exigencias que había en la ley, el hombre las tenía que obedecer para alcanzar justicia. Pero cuando Jesús viene y él le habla a los religiosos de ese tiempo y les dice, nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Está en Juan capítulo 7 versículo 19. Jesús le está diciendo a estos hombres religiosos de ese tiempo, ninguno de vosotros cumple la ley. Y nos preguntaríamos, ¿qué hombre del antiguo pacto cumplió la ley? Ningún hombre del antiguo pacto cumplió la ley. Ninguno, ni David, que era conforme dice al corazón de Dios, cumplió la ley, él la quebrantó, cometió adulterio y homicidio. Hubo otro joven rico que se presentó ante Jesús y le dijo, maestro bueno, y Jesús le dice, maestro bueno, solamente Dios es bueno. Y él le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dijo, cumple o guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no mentirás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre. Le señala todos los mandamientos. Y él le dice, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Y Jesús le dijo, pero te falta uno. Y él le dijo, ¿cuál? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y se entristeció este joven, porque había quebrantado el primer mandamiento. El primer mandamiento es que el hombre tenía que adorar solamente a Dios. Solamente hay un Dios, pero el Dios de este joven era el dinero. Y estaba quebrantando el primer mandamiento. Entonces, no puede haber otro Dios. Este joven rico estaba quebrantando el primer mandamiento y se fue triste porque realmente él sabía que él había quebrantado ese mandamiento. Y la carta de Santiago dice, si guardáramos todos los mandamientos o cumpliéramos todos esos mandamientos, pero ofendiéramos en uno, nos hacíamos culpables de todos. O sea que estos hombres del antiguo pacto que estaban bajo el régimen de la ley, si ellos quebrantaban un solo mandamiento, se hacían culpables de todos. Por eso es que nos preguntábamos, ¿qué hombre del Antiguo Testamento cumplió toda la ley? Estamos hablando desde que Dios dio las leyes.
¿quién cumplió toda la ley? Ninguno. Y Jesús se los dijo. Ya en la carta de Pablo hace mención que todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. Mire, Pablo está diciendo tenían que permanecer en todo. Algunos cumplen algunos mandamientos que están dentro de la ley, pero la exigencia de esto es que tenían que cumplir toda la ley, no algunos puntos de la ley, sino todo. Y si cumplían todos, recién les era impartido esa justicia que hace mención Pablo. Pero no había hombre alguno que cumpliera con toda esa exigencia o rigor de la ley. Que la ley demandaba al hombre hacer, demandaba obedecer. Pero ya más adelante, la misma carta de Romanos capítulo 10, versículo 6, dice: la justicia que es por la fe, dice así. Y en el versículo 8 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué significa esto, hermano? Que mientras la justicia que se impartía por la ley dependía del hombre, de su obediencia, Pablo está diciendo hay una justicia de la fe. Y esta justicia de la fe habla, esta justicia de la fe dice. ¿Y qué dice? Dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Tenemos dos caminos: el camino de la justicia de la ley, que Moisés escribe así, dice: el hombre que haga, el hombre que obedezca, el hombre que cumpla la ley alcanzará la justicia. Pero Pablo está diciendo que hay la justicia de la fe. Y lo que dice respecto a la justicia de la fe: la justicia de la fe dice, la justicia de la fe habla, la justicia de la fe confiesa. Cerca de ti está la palabra. Ya no está diciendo que tú hagas, sino está hablando de hablar, de hablar, de hablar. Hablar la palabra de fe. ¿A qué está referido la palabra de fe? La palabra de fe está viendo la obra de Cristo. La palabra de fe está viendo lo que Cristo Jesús hizo en la cruz en favor de nosotros, la iglesia. Hablar todo lo que Cristo Jesús ha logrado con esta declaración que hizo en la cruz: consumado es, la obra está cumplida. No hay algo más que podamos añadir a la obra de Cristo. No hay algo que tú puedas hacer porque Él lo hizo. En este camino de la justicia, que es la justicia de la fe, no está basado en lo que tú tienes que hacer para Dios. Eso sí estaba en la ley, pero en el camino de la justicia de la fe está basado en lo que Cristo Jesús hizo, en lo que Cristo Jesús logró. Él, a través de su sacrificio, nos sustituyó allí en la cruz y pagó el precio de nuestros pecados. Entonces la palabra de la fe está viendo que nuestros pecados han sido perdonados. Todos nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Está viendo esta palabra de la fe que gracias a ese sacrificio Dios nos impartió su justicia. Una justicia que nosotros no nos hemos ganado. Esta justicia que Dios nos imparte es sobre la base del sacrificio de Cristo. Por eso es que Pablo dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Está viendo ese sacrificio. La palabra de la fe está viendo el sacrificio de Cristo. Y que en ese sacrificio Él nos perdonó nuestros pecados. Trató el problema del pecado. Pagó la deuda de pecado que teníamos, y también que la justicia de Dios fue satisfecha. El hombre no podía responder a esa justicia de Dios porque estaba manchado por el pecado. Pero Cristo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la palabra que nosotros predicamos. Predicamos que ahora somos aceptos ante Dios. Predicamos viendo en esa cruz que ahora somos aceptos ante el Padre, que ahora estamos unidos a Dios
Hemos sido colocados en el Hijo. Eso dice la carta de Corintios, 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Hemos sido unidos al Hijo. Y Dios ahora con el único que se relaciona es con su Hijo amado. Tú no estás fuera de Él, Dios te ve en Él, en el Hijo. Por eso las cartas vemos de Pablo, dice, de modo que si alguno está en Cristo. 2 Corintios 5:17, Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estamos colocados en el Hijo. Dios no nos ve separados del Hijo. Dios nos ve en su Hijo amado. Por eso es que ahora Dios nos ve sin pecado, hermanos. Nos ve como sus amados, porque estamos en el Hijo. Nos ve santos porque estamos en el Hijo. Nos ve justos porque estamos en el justo. Entonces la justicia que es por la fe está hablando acerca de esta realidad espiritual. Y es un hablar constante, es un hablar del día a día. No puede haber una fe muda. La fe, claro, creemos las promesas, creemos lo que Cristo Jesús ha logrado en la cruz, pero también lo ponemos en nuestra boca. Es un hablar diario, tú estás hablando diario, tú te mueves, estás en la calle, estás en cualquier lugar, estás hablando palabra. Estás declarando los hechos, lo que Cristo Jesús ha logrado en la cruz para tu vida. Estás hablando incluso a los demás. Es un hablar. No puede haber una fe que no involucre el hablar. Es un hablar diario. Diario tenemos que estar conectados con la palabra de Dios. La fe no es muda, pero la fe te está viendo también. Está viendo. ¿Está viendo qué? Está viendo lo que Cristo Jesús ha logrado en la cruz. La fe bíblica siempre habla, Pablo, y ahí resumimos cuando dice, Pablo, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El diseño de nuestra vida espiritual funciona cuando creemos y hablamos. Así ha sido diseñado nuestra vida espiritual, para creer y hablar. Si uno ve en el libro de Génesis, Dios, el primer capítulo, se inicia cuando Dios habla. Y dijo Dios, que sea la luz, y fue la luz. Es Dios hablando. Y ya en el capítulo 1, versículo 26, 27 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Siempre Dios hablando. Ahora nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Portamos este diseño espiritual. Por eso es que nosotros también hablamos la palabra. No para que sean hechas las cosas, porque ya Cristo Jesús lo hizo. O sea, la confesión o la fe no mueven la mano de Dios, sino que declaran o afirman esta realidad espiritual, lo que Cristo Jesús ya realizó en la cruz. Tú no puedes mover la mano de Dios con tu declaración. Solamente la declaración te permite manifestar lo que Él ya ha logrado en la cruz en favor de nosotros, la iglesia. Amén. Damos gracias a nuestro Padre Dios por este tiempo. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Cristo en tu corazón, te voy a guiar ahí una oración, ahí donde te encuentres. Repite conmigo, Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haberme mostrado tu amor y derramado tu sangre para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque ahora soy hijo tuyo, hija tuya. Gracias porque ahora entiendo que tú eres mi único Señor y Salvador. Gracias porque ahora soy tu hija, tu hijo. Gracias por tu justicia. Te recibo en mi corazón, Jesús, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, donde puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, cualquiera sea tu problema de salud. La obra de Cristo fue única y suficiente. Ya Él nos ha impartido ya la sanidad, recíbela nada más. Ahí donde estás, lo recibo en el nombre de Jesús y te doy gracias, Dios, por mi sanidad. Problemas del hígado, riñones, pulmones, vesícula, los páncreas, los pulmones.
problemas en las funciones cerebrales, en la visión, audición, el sistema inmunológico, las defensas, cualquiera sea tu problema de salud, en el nombre de Jesús te declaramos sano. Recibe la sanidad en el nombre precioso de Jesús. Recibe la sanidad, recibe lo que Él ha logrado para ti a través de su sacrificio en la cruz. Te agradecemos, papá Dios, por darnos este tiempo de siempre estar conociendo tus verdades, conociendo el amor tuyo que nos has demostrado a través de tu sacrificio en la cruz. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.